Y voy a invitarle a que abra la palabra de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y voy a invitarles a que busque los versos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. En esta tarde le he titulado al mensaje de la palabra de Dios: nuestra guerra diaria. Guárdalo en su mente, en su corazón: nuestra guerra diaria. Y digo nuestra porque usted pelea su guerra y yo peleo mi guerra. Y la Biblia nos da un consejo y nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar en el día malo, y habiendo acabado todo, estemos firmes. El Señor nos da todas las instrucciones y nos dice también cómo podemos nosotros depender de Él, cómo Él va a pelear por nosotros, cómo Él va a cuidar de nuestras vidas, cómo no va a permitir que el tentador haga estragos con nosotros. Hay cosas que Él permite, pero nunca va a permitir que toque tu alma. Por eso, si usted está en alguna circunstancia adversa o está en una constante guerra con algunas cosas, vamos a recibir el aliento de parte de Dios, porque aquí esta porción menciona que el espíritu con la carne tienen una guerra constante. Esta carnita que usted le pone shampoo al cabello, le pone crema de la mejorcita de acuerdo a su economía. Sí, porque esto va de acuerdo a la economía. Y todavía, para que huela bien, le pone usted su perfume de la calidad que usted desee, a como pueda. Nos vestimos, cuidamos esta carne. Este es el tabernáculo, y esto está diseñado para la honra y la gloria de Dios. Pero también tenemos un espíritu que le gusta y le agrada adorar a Dios. Le agrada estar en comunión con su Creador. Ese espíritu anhela las cosas espirituales, y esta carne anhela las cosas de este mundo. Entonces están en un conflicto diario. En nuestra vida podemos tener algunos conflictos: en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo o en nuestra familia. Algunas veces usted se molesta con su cónyuge, con su esposa, con su esposo. Pero no se trata de tirarnos los sartenes, y cuidadito con el cuchillo. No se trata de tirarle la ropa y restregársela, pero no con detergente, sino con el pie, porque a veces nos molestamos, nos enojamos. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia, y que ese enojo no tarde mucho tiempo. Muchas veces hay problemas con los hijos. Hay veces batallamos con ellos. Ellos tratan de comprendernos a nosotros y nosotros a ellos, porque somos de diferentes generaciones. A ellos son muy hábiles para las redes sociales, a nosotros nos cuesta un poco más.
Ahí le batallamos y le buscamos y gracias a Dios salimos. Pero también hay conflictos en el trabajo. ¿Quién no se ha molestado con un compañero de trabajo? Usted llega y usted sabe de algo que dijo ese compañero de trabajo y usted, aunque no desee, guarda algo dentro de su corazón. Y lo ve y a veces como que no lo quiere ver o no quiere ver a su patrón. Hay problemas, hay discusiones, pero no deben de tardar toda la vida. También podemos nosotros tener algunos problemas o conflictos con nuestra familia, porque tenemos suegra y tenemos suegro, tenemos cuñados y cuñadas, y las suegras tienen yernos. Dice la Biblia que en algunas ocasiones podemos tener problemas con algunos de ellos, pero no debe de tardar todo el tiempo. No debemos nosotros morirnos con esa amargura, con esas raíces. Y ese es un conflicto que nosotros tenemos como humanos. Y eso no podemos nosotros evitarlos. Este es un asunto que tenemos que enfrentar, conflictos que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. Estamos hablando del conflicto que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, los cuales se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Para las cosas que nuestra carne quiere hacer, el espíritu se opone. ¿Sí? Cuando nuestra carne quiere hacer algo que no es correcto, el espíritu se opone. Pero hay veces que el espíritu quiere hacer cosas agradables para Dios y la carne se opone, la carne no quiere. Usted luchó en un conflicto hoy por estar aquí. La carne quería estar en el sofá. La carne quería estar disfrutando y de pensar nada más en el camino que voy a tomar a la iglesia, a reunirme con los hermanos. Ya me dio pereza. De pensar que voy a tomar una combi, de pensar que voy a gastar mi gasolina, porque eso nos hace sentir la carne. Y hay un conflicto porque es miércoles. Vamos a adorar a Dios, el espíritu quiere adorar a Dios. Y usted llegó a su casa y se dio un baño y le dio un sueño. Hay veces el cónyuge ayuda a empujarnos y hay veces que nos da piojitos y nos dormimos y no venimos a adorar a Dios. Hay un conflicto entre eso. Cuando la carne quiere, el espíritu se opone y no quiere que el espíritu haga las cosas espirituales. Pero hay veces que el espíritu quiere hacer cosas y la carne no quiere. Hay veces la carne quiere y el espíritu no quiere. Tenemos una batalla de todos los días. Es nuestra guerra diaria. Por eso el mensaje de esta tarde le titulé Nuestra guerra diaria. Todos luchamos todos los días. Ahora, pero aparte de la familia, llegamos al trabajo y también se pone engorroso el asunto. Y aquel compañero de trabajo nos hace estar en conflictos. Pero las cosas que nosotros debemos de hacer nos enseña la palabra de Dios, cómo debemos nosotros pelear. El texto que acabamos de leer nos dice que no debemos satisfacer a la carne. Es decir, tenemos que agradar a Dios con nuestras vidas. El deseo de Dios con lo que hay aquí en la palabra escrito, quiere que el espíritu gane siempre. Y vamos a leerlo detenidamente otra vez, ahorita que les he explicado estas cosas. Chequen bien qué dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora nosotros podemos checar que estamos nosotros en una guerra diaria. Pero, ¿cómo puede salir victorioso el espíritu sobre la carne en este conflicto? Aquí el asunto con el apóstol es que el espíritu tiene que ganar esta batalla. Tiene que ganar esta guerra, no la carne. Entonces vamos a ver cómo se le hace para que el espíritu salga victorioso. Para que no hagamos los deseos de la carne, para que no estemos esclavizados en la carne, sino le hagamos caso a Dios y logremos ponernos la armadura de Dios y confiemos en que el Señor nos va a ayudar a pelear esta batalla. Y nuestro espíritu va a salir victorioso. Es ahí donde vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Porque el Señor nos llamó a paz. Y nosotros debemos de vivir en paz. Debemos de dormir en paz. Debemos de levantarnos en paz. Y cuando estemos en un conflicto entre la carne y el espíritu, recuerde que Dios quiere que el espíritu salga victorioso. Entonces, vamos a ver 3 cosas o 4 cosas que son importantes. Si el tiempo nos ajusta, vamos a ver las 4 cosas. Vamos a ir a la primera. Vamos a ir a Gálatas 5 y vamos a detenernos en el verso 16 exclusivamente. Dice la Biblia, Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, nos referimos a nuestro tiempo de oración personal, de lectura de la palabra de Dios todos los días y congregarnos en nuestra iglesia de manera constante. Si usted hace estas 3 cosas, usted va a vencer a la carne. Por eso muchas veces el enemigo no quiere que abra la palabra de Dios. El enemigo no quiere que usted doble las rodillas. El enemigo no quiere que usted se congregue. Por eso cuando toma la palabra le da sueño. Cuando toma la palabra lo interrumpen. Cuando toma la palabra algo sucede. Porque el diablo va a tocar a la carne para que el espíritu no quede satisfecho. Hoy nosotros venimos a adorar a Dios, venimos a cantarle. Y el otro asunto es congregarnos constantemente. Yo sé que hay veces no podemos venir un día a la semana, probablemente la semana que viene salga algún asunto, pero que eso no sea constante, sino que sea constante que usted asista, que usted busque, para que adore a Dios y para que también reciba la palabra. Entonces, para que el espíritu salga victorioso, nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar a Dios y tenemos que congregarnos. Con esas 3 cosas, nosotros aplastamos a la carne. Y no, la carne no crece, sino crecemos espiritualmente. Estamos bien pegados a Dios, bien relacionados a Dios. Por eso muchas veces cuando usted ora, estudia la palabra y canta a Dios y se congrega, su vida es un poco más tranquila. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. Esto no excluye que no vas a tener problemas. Esto no excluye que no van a venir problemas difíciles a tu vida, que no va a venir escasez a tu vida. Por eso encontramos en Isaías una porción que dice que aunque nosotros pasemos por las aguas profundas, no nos vamos a negar, no nos vamos a ahogar. Cuando pasemos por el fuego,
no nos vamos a quemar, ni la llama arderá en nosotros, porque el Señor hará su parte y cuidará de nosotros. Por eso cada pastor que le enseñe, que le predique la palabra, siempre le va a decir: ore, estudie la palabra, escuche la palabra, reúnase constantemente, porque si no entra el resfrío espiritual. Por eso en la carta a los Hebreos dice: no dejando de congregarnos, porque no vayan a pensar ustedes que es un problema de este tiempo, sino ya en la carta a los Hebreos, muchos años atrás de nosotros, se escribía: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero aquí viene algo precioso y dice: y más cuando el día del Señor cada vez está más cerca. ¿Y para qué nos vamos a reunir? Para estimularnos los unos a los otros, para aconsejarnos, para orar los unos por los otros. Es la única manera de poder vencer a la carne, porque después nos acostumbramos. Hay cristianos que están acostumbrados a no tocar la Biblia en toda la semana. La única palabra que escuchan es cuando vienen a la iglesia, y lamentablemente a veces viene una vez al mes. Hay gente que vive en ayunas en el asunto de la palabra. Hay gente que ya se acostumbró a darle gracias a Dios, a no tomarse un espacio, un tiempo para orar, para platicar con Dios. Ya no tiene ese buen hábito, porque ese es un deber cristiano. Esos son los deberes cristianos. Que nosotros tomemos un tiempo para estudiar la palabra, tomemos un tiempo para doblar nuestras rodillas y hablar con Dios y congregarnos. Hay gente que puede estar, pero no quiere. Cuando ya se llega la hora de adorar a Dios, la carne gana y ya no logra vencer. Y poco a poco va perdiendo todas las batallas hasta que ya no siente nada, hasta que ya no es usted un peligro para las artimañas de Satanás. Ya no le causa conflictos al diablo, y hemos perdido la primera batalla. Pero aquí dice la Biblia, en ese versículo que acabamos de leer: digo pues, andad en el Espíritu. El andar en el Espíritu es estudiar la palabra, es orar, es congregarte. Y dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nosotros podemos ver en Gálatas también cuáles son las obras de la carne. Hay más obras de la carne que virtudes que da el fruto del Espíritu Santo. Pero con esas virtudes que nos da el fruto del Espíritu Santo, Satanás es derrotado. Solamente con esas 9 virtudes que nos menciona Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con eso liquidamos a Satanás, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si usted va a las obras de la carne, va a encontrar más de 22 obras de la carne. Son más. Pero el fruto del Espíritu, con sus 9 virtudes, nos hacen victoriosos. Pero le demos lugar al Espíritu de Dios para que trabaje en nuestras vidas. Permitamos que este tabernáculo, en este templo del Espíritu Santo, se siente el Señor. Que Él nos gobierne, no que Satanás jale los hilos como una marioneta y nosotros vayamos a donde Satanás quiere, porque Satanás nos estudia y conoce nuestras debilidades y nos va a llevar a donde nosotros tenemos debilidades, y por eso caemos ante lo que Él nos ofrece. Entonces, lo primero es no descuidar nuestra comunión con Dios todos los días. Todos los días tú y yo tenemos que orar.
todos los días tú y yo tenemos que estudiar la palabra. Todos los días tú y yo, hablando de los días que nos congregamos, tenemos que venir a adorar a Dios. Con esas tres cosas, su alma va a descansar. Con eso usted será un hombre victorioso. Dios le va a hablar cuando abra la Biblia. Dios lo va a ayudar cuando usted ore. Y Dios le va a recordar en un servicio como este las cosas que usted tiene que hacer. Hay veces Dios nos habla con amor, es dulce como la miel del panal. Hay veces es amargo porque estamos viviendo mal y las palabras que salen nos pegan. No porque el predicador sepa, no porque el predicador tenga algo contra ti, no. Es Dios que escudriña tu corazón y es Dios el que te está hablando. Hay veces la palabra de Dios es amarga. Hay veces la palabra de Dios es dulce. Hay veces nosotros llamamos a nuestros hijos para felicitarlos por una buena acción que hicieron. Hay veces llamamos a nuestros hijos para corregirlos con palabras. Y cuando están en la edad, es necesario, como dice la Biblia, darle vara para que corrija su camino. Porque cuando tenga 30 años ya no lo va a poder corregir. Es la oportunidad cuando es bebé, cuando es adolescente y va creciendo. Por eso el Señor, nuestro Dios, cada que venimos a un servicio como este, Él una vez más nos está hablando. Hay veces su palabra va a ser dulce y nos vamos a gozar. Hay veces va a ser amarga, pero es necesario. Cuando usted muerde una pastilla desparasitante o tome algo para desparasitar su cuerpo, es amargo. Sí, yo no sé si usted ha probado el desparasitante, muérdalo, saboréelo. No es como un dulce eso que nos hace daño, es amargo. Y eso es lo que va a limpiar tu organismo. Y el médico lo receta y es necesario. Las hierbas que te recetan son amargas, pero es necesario para curarte. Toda persona necesita un estímulo y necesita un cariño. ¿A poco no se escucha muy bonito cuando alguien le dice: mi amor, te quiero mucho? Gracias por la comida que me preparaste el día de hoy, estuvo de chupete, me gustó. Gracias por pensar en mí. O cuando viene el esposo y trae las cosas, estamos contentos. O viene el esposo y trae un regalo para ti, sin que se lo hayas pedido. ¿Qué mujer no se siente bien? El hombre es un poco más tosco, pero aún así, si su esposa le tiene un regalito ahí guardadito, me acordé de ti cuando andaba allá y mira, te lo traigo. Aunque el hombre es más duro, doblega. Porque ¿a quién no les gustan las cosas agradables y suaves? A todos. Hay veces Dios viene, nos abraza y nos apapacha. Y hay veces el Señor nos dice: estás mal, hijo. Deja la pornografía, deja el adulterio, deja la mentira, quita las raíces de amargura que hay en tu corazón. Perdona a tu hermano, míralo, allá está y tú no lo quieres ver. Tu cara la volteas a otro lado. No camines ahí, camina de este lado. Hay veces no nos agrada, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, esa es una lucha constante, pero con las virtudes del fruto del Espíritu Santo tenemos todo. 3 para agradar a Dios, 3 para estar bien con el prójimo y otros 3 para estar bien con nosotros mismos. Así le ganamos a la carne con la ayuda de Dios. Solo no patine, solo no batalle, porque el diablo tiene más poder que nosotros. Y Pablo dijo: todo lo puedo yo solito. No dijo así Pablo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo reconoció que sin Dios no era nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros también todo lo vamos a poder. Aún perdonar al más vil, aún hacer cualquier cosa si Dios está con nosotros. Si Él no está, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay dominio propio. Cedemos a la tentación.
número 2. Vaya a segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 2 y verso número 11. Segunda de Corintios 2:11, dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí encontramos lo segundo: procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. No le tenga lástima al diablo. Usted le da un lugarcito y viene para hurtar, matar y destruir. Le voy a dar un chance al diablo. No voy al culto hoy, puedo, pero no voy a ir. Cuidado con ese chance que le está dando a Satanás. Yo tengo tiempo para orar hoy, pero no lo voy a hacer, no quiero. Está mejor Netflix, está mejor Claro Video. No voy a orar. No voy a estudiar la palabra de Dios, y si Dios quiere decirte algo esa mañana, pero no quiero. Y dice la Biblia, inspirado el apóstol Pablo, dice que no le demos ninguna ventaja a Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él viene para hurtar, matar y destruir. Él lo único que quiere es verte en bancarrota. Procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Es una realidad. Satanás no desaprovechará ninguna oportunidad para hacernos caer. Por eso debemos procurar no dársela. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Debemos cuidar lo que miran nuestros ojos. Y aún debemos cuidar nuestras conversaciones. Es importante cuidar la pureza de nuestro corazón y de nuestra mente. No le demos ninguna ventaja. Hay veces cuando tenemos una conversación y la conversación ya no se torne buena, córtele. Porque si no, vamos a decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Vamos a decir cosas que nos van a llevar a la bancarrota. Cuando estamos enojados, decimos muchas torpezas. Hay veces insultamos hasta la persona que queremos. Hay veces insultamos hasta nuestros hijos, porque el enojo, la ira nos ciega. Date tu tiempo. ¿Se acuerdan que un día estudiamos un mensaje? Date tu tiempo. No hagas las cosas a lo loco. Piensa, cuenta hasta 10. Y si tu temperamento es muy fuerte, cuenta hasta 50, pero date tu tiempo. Dice, no le demos ninguna ventaja a Satanás, porque con una pequeña ventaja que le demos, muchos están destruidos. Un día decidimos no venir al culto, y luego se hicieron 15 días, y luego se hizo un mes, y Satanás nos aplastó. Ahora, cuando estamos trabajando, Dios lo sabe. Cuando estamos enfermos, Dios lo sabe. Dios está a tu lado, Él va a cuidarte. Pero cuando podemos, cuando tenemos el tiempo, es necesario. Un día que no leas la palabra es como un día que tú no comas. ¿Qué pasa cuando no comes un día? Empiezas a debilitarte, empiezas a ponerte de mal humor. Tu aroma, tu aliento no es el mismo. Cambia. Con un solo día. Imagínese si usted no ha leído la Biblia en un mes, si usted no ha orado en un mes, si usted ya se dejó de congregar un mes. Estamos más fríos que una paleta. Ya le dimos oportunidad al enemigo, ya le dimos una ventaja al diablo, y ya nos empezó a destruir. Él viene para hurtar, matar y destruir, no lo olviden. Ese es su trabajo de él. Entonces, la palabra de Dios en esta porción nos aconseja algo muy importante. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, usted sabe lo que quiere Satanás.
Él quiere destruirte, Él quiere verte en bancarrota. ¿Por qué le damos ventaja? Por eso cuando no quiero orar, cuando no quiero estudiar la palabra, cuando no quiero venir al culto, sacúdete. No puedo darle ventaja a Satanás, porque me va a destruir, me va a matar, va a acabar con todo lo que yo tengo. Y yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo. Dice una alabanza tomado de la Biblia: el gozo que nosotros tenemos proviene del Espíritu Santo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese gozo te lo quiere robar el diablo. Entonces, lo segundo es procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Vamos a lo tercero. Cuide su pensamiento, cuide sus ojos y cuide sus conversaciones. Cuide sus pensamientos. Cuando venga un pensamiento malo a su mente, quítelo. Piense en otra cosa. Cuando sus ojos estén viendo lo que no es correcto, sáquelo de ahí. Cuando las conversaciones se tornen difíciles, hágase un lado y van a ver que su vida será de bendición. Número 3, vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo. Vamos al capítulo número 1 y verso número 7. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo tercero es usando lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Usar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Espíritu de Dios vino a nosotros no para ser cobardes. Y esta porción dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, tenemos poder en Cristo Jesús. Y luego dice: y dominio propio. Por eso cuando nosotros cedemos al pecado y cometemos el pecado, la culpa no es de Dios. Usted y yo le dimos un chance al diablo. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Sí, nosotros tenemos un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Tenemos que ser valientes, porque el Espíritu de Dios no nos da cobardía. Si usted siente miedo, hay veces la gente empieza a platicar de cosas de espanto y ya no quiere usted salir en la noche. Cuando usted ve en la carretera, ahí me va a salir en la curva del gallo, el gallo que canta, es una historia, una leyenda, una fábula, pero la gente tiene miedo. Pero muchas veces nosotros somos cobardes. Pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando nosotros vamos a cometer el pecado, a hacer una cosa, no, si el Señor me dijo que no, que es pecado, que no le gusta que yo sea así, yo tengo ese poder de dominio propio para decirle no al pecado. Para decirle: no voy a ser tu juguete, Satanás. No voy a hacer lo que tú quieras. No te voy a tener miedo, porque en el nombre de Jesucristo yo puedo derrotarte. Sí, el Señor me ha dado la autoridad de usar su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Así dice la palabra. ¿Por qué voy a tenerte miedo? Nosotros no debemos tenerle miedo a la oscuridad. Levántese a las 12:01. Si canta la lechuza, el tecolote, que cante. Si alguien tiene que morir, va a morir.
cante o no cante el tecolote, va a llegar el ángel de la muerte y va a llegar. Entonces, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tenemos que comprender que hay momentos en los cuales no podemos evitar las tentaciones. Las tentaciones van a venir, no las podemos evitar. No podemos evitar las tentaciones. Que la oportunidad de pecar y satisfacer los deseos de la carne llegará. Y en ese momento en el cual debemos recordar que nuestro Dios nos ha dado poder y dominio propio para poder decir no a la tentación. Hermano, la tentación va a llegar. Satanás te lo va a ofrecer. Pero en ese momento tú tienes que recordar, Dios me ha dado poder y me ha dado dominio propio. Así que Satanás, aléjate de mí, vete. Es que me gusta esto, ya me conoció el diablo, ya me estudió y me va a ofrecer lo que a mí me agrada. Y me lo va a ofrecer y me lo va a poner en bandeja de plata. Pero no, Dios me dio poder y me dio dominio propio. Así que Satanás, vete, aléjate de mí. Yo no tengo negocios contigo. El Espíritu Santo está a tu lado. El ángel de Jehová está a tu lado, dice la Biblia. El ángel de Jehová es el mismo Dios. Él es el que va a pelear por ti, pero ven a Él, cobíjate con Él. Señor, me está ofreciendo eso. Mis pies quieren correr para ir allá. Mis manos quieren hacer eso, pero no. Tengo que quitar mis manos de ahí, tengo que quitar mis pies de ahí, tengo que quitar mis ojos de ahí. ¿Qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar, que era muy sensual, lo tuvo a la vista. Entonces sale aquel dicho que le dicen a los niños: patitas, ¿para qué te quiero? Y dice que José salió huyendo. Y aún así el diablo quiso destruir su vida. Y aún así el diablo lo llevó a la cárcel. Pero estando en la cárcel, Dios lo bendijo. Y dice que llegó a ser el segundo de Faraón. Porque Dios cuida y protege a sus hijos. Aun cuando tú hagas lo bueno y mires que todo está mal, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está viendo. Dios va a recompensarte tarde o temprano. Entonces, hermanos, aquí nosotros debemos entender que debemos de usar lo que Dios ya nos ha dado. No nos va a dar, ya nos lo dio. Desde el momento en que te bautizaste, dice la Biblia que junto contigo salió el fruto del Espíritu Santo. Desde ese momento que saliste de las aguas del bautismo, Dios ya te había dado ese poder y ese dominio propio. Te dio el fruto de su Espíritu Santo para que puedas agradar a Él, para que puedas estar en paz con tus hermanos y para que puedas estar en paz contigo mismo. Por eso dice Pablo, ya nos lo dio. No nos los va a dar, nos lo dio para que nosotros lo usemos. No ignore las maquinaciones del diablo. Viene para hurtar, matar y destruir. Pero Dios ya nos dio las armas para que nosotros salgamos victoriosos. Vamos a la última. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Dice la palabra del Señor. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cuarto es recordando las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Hermanos, cuando haya una guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, cuando mires que el diablo te esté ofreciendo y estés a punto de caer, recuerda, dice el Señor, que la paga del pecado, cuando cometes la ofensa, cuando ese error te lleva al pecado, dice
la palabra de Dios en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Antes de que peques, voy a morir espiritualmente. Tal vez obtenga yo lo que estoy viendo o lo que estoy tocando, pero voy a morir espiritualmente. En el momento que yo consuma el pecado, voy a morir. Y la paga del pecado, lo que me va a dar el pecado, el dinero que me va a dar el pecado, es la muerte. Con eso me va a pagar. Y dice Pablo, recuerden, la paga del pecado es la muerte. Huyan, quiten los ojos de ahí, aléjense, porque van a morir. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Tu vida va a ser destruida. Si es en el adulterio, vas a acabar con tu familia. Vas a acabar con el respeto de tu esposa, el respeto de tus hijos, o viceversa, porque también las mujeres engañan. Vas a acabar con todo ese respeto que te tienen. Tienes que ser sabio, tienes que entender, tienes que ser prudente. La paga del pecado es la muerte, cualquier pecado que sea. Hoy mencioné el adulterio, el chisme es igual. Antes de abrir la boca, ¿qué es lo que va a pasar? Al rato voy a estar de boca en boca. Al rato van a decir, dice cosas. Mejor usa tu mente, muerde tu lengua y no digas nada. Cuando la cosa se ponga tensa, se ponga difícil, hazte un lado y vete. Y nunca te vas a meter en problemas. Puedo hablar de otros tipos de pecados, pero le dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Pablo, que tenía el Espíritu Santo, termina con esto. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es la vida eterna. Y nosotros la hemos aceptado. Dice la palabra del Señor, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la mirada y mirar al blanco soberano de nuestra vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que recordar las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Antes de que usted cometa el yerro, recuerde todo lo miserable que puede ser su vida. Mejor aférrese a Dios, espere el tiempo de Dios y Dios le dará la victoria. Todos sabemos que el pecado trae siempre consecuencias muy duras a nuestra vida. Y eso debe ser de freno para nosotros, para no darle lugar a la carne, sino que procuremos agradar al Espíritu Santo. Con estas sencillas palabras, el Señor quiere tratar con usted y conmigo. Todos los días, mis apreciables hermanos, tenemos una guerra. Desde el momento en que usted abre los ojos, desde ese momento empieza la guerra con Satanás. Cuando vamos a descansar, aún el diablo ahí quiere molestarnos, pero está la promesa de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir o estar confiado. Por eso es que por lo menos al cerrar los ojos, 5 o 6 horas dormimos bien. Cuidado si tiene pesadillas, no lo van a dejar dormir bien. Usted tiene que descansar. Usted no tiene por qué levantarse a tales horas de la noche, al menos que tenga una enfermedad, al menos que esté pasando algo con su organismo. Pero usted debe de tener un sueño placentero, porque es promesa de Dios para nosotros. Al menos de que usted ya esté anciano, y los ancianos por lo regular ya casi no duermen. Pero si usted tiene 60 años, si usted tiene 50 años, usted debe planchar oreja bien, debe de dormir bien, debe de ponerse en las manos de Dios y descansar. Deje de pensar qué voy a comer mañana, cada día trae su propio afán. Deje de pensar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a obtener esto. No, usted confía en Dios y Dios traerá. Y nos pone de ejemplo a los pájaros.
Dice que ellos no se preocupan. Ellos trinan antes de dormirse. En la cima de las cotorras ya pasaron todas las cotorras y se fueron allá por Coita. Saben dónde están, fueron a descansar. A las 5 de la mañana vuelve otra vez el griterío. Pero salen, se van. Saben que van a encontrar frutos, gusano, lo que sea, van a encontrar y van a traer para sus polluelos. Pero tienen que salir, tienen que buscar. Aquel que se rasca la panza no le va a caer nada, pero aquel que sale, busca, trabaja, va a traer. Cada día trae su propio afán. No debe usted, Señor, es que me voy a enfermar dentro de 15 días. No, si llega la enfermedad, vamos a orar, vamos a reprenderlo en el nombre del Señor. Porque es que quiero enfermarme, porque no quiero ir al culto 3 semanas. Hay gente que le gusta enfermarse. Hermanos, en el nombre del Señor vamos a salir adelante. Oremos por los que están enfermos. Tenemos una lista, unas peticiones de unos hermanos que están enfermos, y el lunes dimos gracias a Dios porque Dios ha contestado nuestras oraciones. Vamos a orar por los que están enfermos, porque hay gente que sí está enferma. Hay gente que quisiera estar aquí pero no puede porque está enferma. Por esa gente hay que orar, por esa gente hay que pedirle a Dios. Así que, hermanos, con esto quiero terminar. Vamos a ir a casa. Si usted tiene 65 años, 70 años, usted debe planchar oreja y dormir bien. No debe andar preocupándose por otro. Usted debe descansar bien y al otro día levantarse bien, ponerse en las manos de Dios, ir a su trabajo y traer el pan de cada día. Eso nos enseña Dios. Pero no viva preocupándose por otras cosas. Deje todas las ansiedades en el Señor. Él las puede cargar. Le invito a que se ponga de pie si es usted muy amable. Y recuerde, todos los días tenemos una guerra. Todos los días. Por eso el tema de hoy es nuestra guerra diaria. Número 1, no descuidar nuestra comunión con Dios todos los días, no solamente una vez a la semana, no descuidar nuestra comunión todos los días. Número 2, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Número 3, usando lo que Dios ya nos dio, no te va a dar, ya te lo dio. Y número 4, recordando las duras consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos a Dios. Padre nuestro que está en los cielos y en todo lugar, muchas gracias por sus ricas bendiciones para nuestras vidas. Gracias, mi buen Señor, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en este lugar para adorarle, para cantarle con todo nuestro corazón. Bendiga a mis hermanos que se dieron el tiempo y la oportunidad en esta tarde. Bendiga a todos aquellos, Señor, que están lejos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de enfermedad o porque están cuidando a un familiar. Bendígalos, Señor. Si se han conectado a las redes sociales para escuchar el consejo de su palabra, que nuestra bendición vaya también para ellos, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en sus manos, Señor, que la paz de su Espíritu Santo siga gobernando nuestras vidas y que nosotros sigamos peleando la buena batalla de la fe todos los días. En el nombre de Jesús, llévenos a casa en paz, líbranos de accidentes en el camino, Señor. Este día lo hemos vencido con su ayuda, el día de mañana traerá su afán, pero también vamos a salir victoriosos, porque usted pelea la batalla por nosotros. En el nombre de Jesús, bendíganos a todos, y si nos presta la vida, el domingo vamos a estar aquí para cantarle, adorarle, glorificarle y exaltarle con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya, a Él sea toda la honra y la gloria.